Nació en 1951 y es la tercera de 7 hermanos. Una familia tradicional, católica y a la vez vanguardista, donde se vivía un ambiente estricto, pero bastante más liberal que el del Colegio Las Ursulinas, donde se educó. De hecho, su padre estuvo a cargo del primer programa de educación sexual para los colegios durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Por eso, los temas de género son parte de la historia personal de Teresa Valdés Echenique, socióloga, investigadora y pionera en el estudio del feminismo en Chile. También por influencia familiar era cercana al movimiento de la parroquia universitaria, donde conoció a quienes fueron sus compañeros de militancia política, porque antes de cumplir los 20 años, la Tere, como le dicen hasta hoy, ya militaba en el Movimiento de Acción Popular Unitaria, el MAPU, y era asistente del jefe de gabinete del entonces ministro de Economía, Fernando Flores. Cuando el MAPU se dividió, optó por seguir la facción de Cristian Gasmuri, el ala menos radical, y del gabinete de Flores pasó a la Corfo. Allí estaba, el 11 de septiembre de 1973. Vivió un tiempo clandestina, la detuvieron, lo pasó mal, pero nunca quiso salir de Chile. Se dedicó a terminar su carrera de socióloga y fue en una investigación de campo entre mujeres pobladoras que decidió que sus esfuerzos irían para mejorar de alguna manera esa realidad que venía recién conociendo. Opositora a la dictadura, a principios de los 80 formó el movimiento Mujeres por la Vida. Se rebelaban contra las desapariciones, las muertes y la tortura, y de a poco se hacían un espacio entre las organizaciones que protagonizaron la protesta social de los 80 y el regreso a la democracia. Fue entonces cuando sus investigaciones comenzaron a ser los insumos para las políticas públicas que comenzaron a desarrollar los gobiernos democráticos, y partían sus intentos por despenalizar el aborto. Como coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés tuvo una participación activa en el proyecto y luego en la ley de despenalización del aborto en 3 causales. Hoy sigue tan activa como siempre y fue la organizadora de la movilización Mujeres por el Nunca Más, que la noche del 10 de septiembre pasado reunió a 12.000 mujeres que en silencio y con una vela en la mano rodearon el Palacio de la Moneda, el símbolo del quiebre democrático hace medio siglo. Está atenta a todos los debates porque sabe que ninguna conquista es definitiva, que hay que ganarlas todos los días, sobre todo cuando se es mujer. Tere, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa y tener esta conversación. Muchísimo gusto estar contigo aquí. Tere, tú has sido una dirigente histórica del feminismo en Chile, referente, investigadora, pero partamos por la coyuntura. A cada revolución viene un movimiento de restauración. No necesariamente, viene una resistencia a los avances. Es resistencia a los avances, porque, bueno, siempre está en juego, digamos, son juegos de poder. Uh-huh. Entonces, los grandes avances que hemos tenido las mujeres encuentran irremediablemente resistencias. Y a veces políticamente correctas, muy callados, y de pronto se empiezan a expresar más visiblemente, pero es parte del proceso. Por lo tanto, ningún derecho ganado está adquirido para siempre. Nunca, nunca para siempre, y lo dijo, ¿no es cierto?, Simone de Beauvoir, a la primera de cambio siempre tenemos que estar siempre adelante, persistiendo con optimismo, porque si uno mira la historia del patriarcado, son miles de años, y en el siglo XX las mujeres conseguimos avances enormes y hemos seguido, entonces, persistir. Bueno, hemos logrado aquí en Chile avances sustantivos como por ejemplo la ley de aborto en 3 causales, pero ahora se está discutiendo esta nueva constitución donde lo primero que se hace dentro de los primeros capítulos es definir el derecho a la vida de quien está por nacer, y eso pudiera poner en riesgo esta ley. ¿Cómo ves tú esa redacción? Es mañosa, tiene una doble intención. Está claro que hay un interés de retroceder y de poner límite. Sin embargo, la interrupción voluntaria del embarazo tiene un respaldo hoy día en la población, porque eso es lo que ha aportado el feminismo, incorporar al sentido común los derechos de las mujeres, de la autonomía de las mujeres, de poner fin a la tutela sobre los cuerpos de las mujeres. Uh-huh. Pero no es un derecho, por lo tanto, ganado, pero y ahora se está en discusión. ¿Cómo ves
esta redacción con esperanza, con optimismo, con pesimismo? O sea, tengo una preocupación por el conjunto de la propuesta del Consejo Constitucional. O sea, hay un entramado que es conservador, un entramado que es restringir, digamos, las visiones de mundo respecto de la familia, respecto de los hijos, respecto de los cuidados que se vuelven a poner o sea, en un modelo de familia que está visto en la experiencia de las mujeres que no es lo que vivimos. Entonces hay una cosa, un forzar, digamos, a un modelo de familia que ya no es. Entonces a mí me da pena porque en vez de ser una constitución de futuro, es una constitución regresiva de pasado. Tú decías que hay ciertos relatos en ciertas épocas que se van legitimando. Este es un relato que se va legitimando, el de volver hacia lo que había antes. Por ejemplo, lo vemos con republicanos, que hoy tiene una votación popular que es la más alta que tiene un partido político hoy. ¿Qué está pasando ahí? Lo que pasa es que yo creo que hay un voto por el Partido Republicano que no conoce al Partido Republicano, porque el Partido Republicano está recién apareciendo, entonces está ahora desarrollando y mostrando cuál es su programa y su propuesta. Además, lo dijeron abiertamente, que esa era su intención en este proceso constitucional. Entonces, yo creo que demasiada la gente que se está sorprendiendo con estas propuestas, porque que haya votado al profesor Silva no quiere decir que estuviera de acuerdo en que se eliminen los derechos de las mujeres. Pero frente a la inseguridad, la gente está dispuesta a ceder la libertad y de los derechos a cambio de la seguridad. Hay un uso del miedo legítimo, obvio, de todas las personas de la seguridad, y porque apropiarse del tema de la seguridad también es una manipulación. Pues hoy día nunca se había avanzado tanto en seguridad como se ha avanzado con un gobierno que es de izquierda. Entonces tú dices, claro, la circunstancia tiene, digamos, que está obligado. No, es más que eso, es un reconocimiento de cuáles son las necesidades de la población. Uh-huh. Paradojalmente son mayoritariamente las mujeres las que buscan la seguridad y que fueron las que votaron republicanos. ¿Hay algo que no están viendo? O sea, yo creo que votaron por ciertas consignas, por ciertos lemas. Es obvio que no ven el conjunto. Si tú piensas que también por Boric votaron sobre el 60% de las mujeres jóvenes. Uh-huh. Entonces, estamos en una etapa de reconocernos como sociedad. Están apareciendo, digamos, muchas nuevas dimensiones. Y es un desafío. Y la política y los cambios en la cultura, bueno, es una tarea. Bueno, y no solamente acá, porque en Estados Unidos estamos viendo lo mismo, tal vez más agudizado. Donald Trump nuevamente es candidato favorito. Estamos viendo también movimientos en Europa. Bueno, Vox cambió un poco la tendencia, precisamente al elaborar un poco más su discurso hacia las mujeres. Exacto. Yo pienso que cuando van mostrando más sus cartas hacia las mujeres, la situación se revierte. Entonces hay que mirar nomás, no tenemos la bola de cristal, pero son procesos sociales y yo creo que es muy difícil para las mujeres perder derechos, o sea, el derecho a la autonomía para trabajar, cuando tenemos hoy día que no hay ninguna niña de cualquier sector que sea en la escolaridad que no esté pensando que su futuro es estudiar estudios superiores y trabajar, incorporarse al mercado de trabajo, y eso obviamente que conlleva una mirada de relaciones. Si nos vamos al tema de la paridad, que es el que nos preocupa fuertemente, ¿no es cierto? O sea, la sociedad está construida por hombres y mujeres y tenemos necesidad de que se reconozcan todos los derechos. Uh-huh. Hay mujeres como Michelle Bachelet o como Evelyn Matei que dijeron que ellas iban a salir a la calle si había un detrimento de los derechos de las mujeres, y son posiciones bastante antagónicas políticamente. Por eso te digo que hay un cambio. O sea, el feminismo lo que ha hecho es incorporar en el sentido común, en la cultura, los derechos de las mujeres, que por ser de que somos sujetos de derechos, después de haber sido como ciudadanas de segunda, ni qué decir lo que ha sido la legislación. Piensa tú que hasta el año 89 debíamos obediencia al marido legalmente, y tú te casabas y el ministro, ¿no es cierto?, te leía de que debías obediencia al marido y debías seguir al marido donde fijara residencia. O sea, era legal.
Y el tema, claro, lo que nos ha costado avanzar en los temas de una vida libre de violencia. Piensa tú de que cuando tú debías obediencia al marido, la idea de, yo lo tengo en los testimonios de pobladoras, de mujeres en mi investigación, que dicen, me salió bueno el marido, no me castiga. O sea, cuando estamos en los temas, y hemos pasado a otro mundo. O sea, es cierto que mantenemos cifras importantes de violencia de género, violencia doméstica, etcétera, pero la conciencia, digamos, el rechazo desde la sociedad en general es brutal. O sea, el respeto a los derechos de las mujeres es transversal. Tere, este gobierno se definió como un gobierno feminista. De hecho, el primer gabinete ni siquiera es paritario, sino que es mayoritariamente feminista. ¿Ha cumplido la expectativa que desarrolló en un principio el presidente Boric? A ver, es que las expectativas son siempre en el papel, en abstracto, después entras a la política. Entonces, yo diría que es muy relevante el hecho que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género esté en el comité político. Eso se ha reflejado en que de los programas de empleo, en los más diversos programas, en todo lo que hay para el presupuesto, que está planteado para el presupuesto, ¿no es cierto?, de relación al Sistema Nacional de Cuidado, o sea, van directamente en la línea de avanzar en la propuesta. Hay otros temas que no se ven en un gobierno. Nos pasó con el gobierno de Michelle Bachelet también. O sea, cuando decíamos que se nota que haya una mujer en la presidencia, se nota mucho después. Y por Dios que se nota, digamos, los avances logrados con lo que significó Michelle Bachelet en el primer gobierno y en el segundo son indiscutibles. ¿Y hoy en qué se nota? Hoy día en que se nota que que es un gobierno feminista. A ver, desde luego los números en todas partes, si tú tienes que ver la presencia de mujeres y la presencia de mujeres en roles extraordinarios. O sea, tenemos una ministra del Interior absolutamente excepcional, una ministra del Trabajo que está sacando adelante reformas que parecían insacables, ¿no es cierto? Tenemos una ministra de Salud con todas las dificultades que tenga, pero una tremenda ministra de Salud y así sucesivamente. Esto va cambiando porque va generando modelos, va instalando cómo, ¿no es cierto?, efectivamente las mujeres representamos las necesidades del colectivo. Siempre esta idea de que las mujeres para las mujeres no, las mujeres representamos el interés general. Tere, tú dices ya, tenemos una tremenda ministra de la Mujer, así es, una tremenda ministra del Interior, pero cuando inició el gobierno, la primera ministra del Interior que hubo fue en este gobierno fue Isquia Siches y no le fue bien. No le fue bien. Se corría el riesgo, si no se hubiera puesto a otra mujer, de sentar o dejar instalado que las mujeres no eran capaces para un cargo como ese? Siempre nos pasa eso, pareciera que una mujer es todas las mujeres, es lo que nos ha costado por años, decir las mujeres somos diversas y tenemos distintas habilidades y tenemos capacidades y las hay de la A a la Z como hay hombres de la A a la Z con todas las habilidades. Entonces, efectivamente, a Isquia no le fue bien, habiendo sido una extraordinaria dirigente en el colegio médico, ¿no es cierto? Tiene muchas habilidades de liderazgo, pero no le fue bien como ministra del Interior. Pero sí tenemos a Carolina Toá, que viene de una trayectoria, claro, de mayor tradición, si se quiere, en la política como dirigente y es una tremenda ministra. ¿Cuándo crees tú que las mujeres vamos a tener el derecho a ser no solamente tan buenas como los hombres, sino tan mediocres como algunos hombres sin que se nos discrimine? No sé. Porque, no tengo claro, idea. Ser tan buena sí, pero derecho a ser tan mala como... Claro, no sé, ese es un desafío. No sé cuándo va a ser porque tengo una cantidad de hombres mediocres notable y nada dice todas nada. Las personas, claro. No, son personas de todo tipo. No sé, estamos siempre bajo la lupa, siempre se nos exige más. Siempre tenemos que hacer el triple, demostrar el triple, digamos, de que valemos la pena y que podemos. Ahora, ¿dónde estamos al debe todavía y que pudiéramos, estamos al debe en muchas cosas, pero que pudieran ser rescatables o plausibles dentro de un mandato, de un gobierno, de este? O sea, de lo que se está haciendo ahora es muy importante avanzar en la ley de garantía de no violencia hacia la vida de las mujeres. Si uno puede poner un dedo en la llaga, digamos, las estadísticas, las encuestas muestran, ¿no es cierto?, que 2 de cada 5 mujeres viven violencia de pareja a lo largo de su vida.
Y eso es mucho, son muchos miles de mujeres que vienen. Y eso significa, digamos, trabajarlo no solo desde la dimensión punitiva, digamos, porque esto es difícil, digamos, porque es en el contexto de relaciones afectivas donde se produce la violencia, sino que, digamos, desde la educación, desde todos los ámbitos, tiene que ser un abordaje integral. Y eso es lo que pretende, digamos, la ley que todavía está ahí discutiéndose, pero sí significa el apalancar recursos, digamos, hacia que efectivamente avancemos. Entonces, no es suficiente el rechazo social, sino que hay que entregar herramientas y herramientas personales, digamos, a las mujeres y colectivas, digamos, volver a experiencias que han habido, que son súper positivas y que están vistas como las mejores, que son los espacios de acompañamiento de mujeres que están viviendo situaciones de violencia y que puedan entonces salir adelante por sus propios medios. Bueno, digamos, los recursos ahí son claves. Tere, tú participaste fundamental en la redacción de la ley que despenaliza el aborto en 3 causales. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido esta ley? Mira, esta ley tiene algo extraordinariamente importante, que no fue la única, porque había una ley anterior, que es reconocer el derecho a las mujeres a decidir. La mujer decide si quiere seguir adelante frente a un determinado proceso, digamos, por ejemplo, de enfermedad, de inviabilidad fetal. La mujer decide, siempre ella tiene que firmar su aprobación. Eso cambia completamente la relación médico-paciente, donde el doctor decide, y cuando estábamos elaborando la ley teníamos discusión con médicos, nos decían, pero ¿cómo si nosotros somos los que sabemos? Decían, no, pero tiene que preguntarle a ella. Eso es muy importante. Y lo segundo es, ¿no es cierto?, el decir, hay situaciones en las cuales yo efectivamente puedo tomar una decisión y no seguir adelante con un embarazo. El caso más dramático, por supuesto, es la violación, pero también en el caso de inviabilidad fetal y de riesgo de vida a la madre. Uh-huh. Bueno, sin duda. ¿Hubo la explosión de abortos que planteó el sector que estaba en contra de esta ley? No, eso siempre ha sido falso, pero sucedió lo siguiente, o sea, se aprobó la ley, nosotros desde el Ministerio de Salud, donde yo estaba como asesora de género de la ministra, generamos toda la implementación, las capacitaciones, las redes, las derivaciones, todo, y cambió el gobierno, y vino un gobierno de Piñera donde claramente hubo no interés en desarrollarlo, entonces efectivamente hay un espacio enorme para que las mujeres puedan aprovechar ese derecho. Uh-huh. Además nos cambiaron el reglamento, nos cambiaron lo que era la objeción de conciencia, instalaron la objeción de conciencia institucional y eso han significado barreras que están documentadas las barreras para que hoy día las mujeres accedan a ese derecho y eso es muy lamentable. Hay un espacio enorme para seguir avanzando en ello. Y vamos a seguir conversando de esto al regreso de la pausa aquí en CNN Íntimo. Hacemos un alto y estamos de vuelta junto a Teresa Valdés. Ya estamos de vuelta junto a Teresa Valdés. Estamos hablando de feminismo. Tú vienes de una familia que era muy vanguardista, tradicional, pero vanguardista, pero tú no naciste feminista. ¿Cómo fue tu evolución y cómo influyó también tu familia? A ver, yo pienso de que por la familia, efectivamente, yo tenía un feminismo espontáneo, si se quiere, porque vengo de una familia con una madre que quiso estudiar medicina y no pudo, que dio exámenes válidos y que cuando estábamos grandes los hijos ya entró a la universidad, revalidó, ella dio exámenes libres, o sea, realmente un esfuerzo. Entonces, en mi familia era claro de que las mujeres teníamos derecho a estudiar y que íbamos a estudiar. Uh-huh. Entonces, además, somos 7 hermanos y las 3 mayores somos mujeres. Entonces, había una suerte de sensación, digamos, de que podíamos todo. O sea, no tuvimos limitaciones en ese sentido. Entonces, eso es un contexto. Yo reconocí, digamos, vine a reconocer lo que era la experiencia, digamos, de subordinación y de vida dura a través de mi investigación con pobladoras. O sea, mucho después. Mucho después.
O Mucho sea, después pasaste a una universidad creyendo que teníamos todos los derechos. o sea, no era tema. No era No tema. era tema porque siempre pude hacer lo que quería. O sea, estudié lo que quería, hice lo que quería y bueno, y pasó el tiempo y seguí desarrollándome, digamos, de acuerdo a mi proyecto. Tuve ventajas, tuve una primera pareja, un primer marido que había vivido en Estados Unidos y en Canadá muchos años y que por lo tanto, o sea, nunca estuve en la situación de ser esposa. No Claro. viví esa experiencia. O sea, se compartía, era pareja. Y después, bueno, siempre mantuve mi liderazgo y mi rol en los distintos espacios. Entonces, la conciencia feminista me nació a través de la vida de las pobladoras. Y el tema y la preocupación por los temas reproductivos nacen prácticamente desde tu juventud con tu papá. ¿Cuál fue el rol que tuvo tu papá y cómo influyó en eso? Es una historia bien especial porque mi padre y mi madre fundaron el movimiento familiar cristiano por allá por los años 50. Y siempre mi padre y mi madre, que los dos venían de Acción Católica y muy amigos del padre Hurtado, cuando ellos se casaron consideraron que no era aceptable que no hubiera dentro de la Acción Católica, dentro del tema, digamos, apostólico, nada para los matrimonios y para la familia. Entonces ellos hicieron toda una búsqueda y rápidamente, a lo largo de los años, encontraron esto de que había una dimensión que era la fertilidad, que era la sexualidad y la fertilidad. Entonces, mi padre y mi madre, ellos iniciaron dentro de su colectivo, digamos, a formar y a enseñar, digamos, métodos anticonceptivos y todo a los matrimonios que formaban parte de este movimiento. Entonces además mi papá que trabajaba, digamos, en el laboratorio del Hospital Clínico de la Católica, tenía siempre contacto, estaba relacionado con gente, digamos, y con situaciones humanas que lo afectaban mucho. Bueno, es bien impresionante esto. Mi sensibilidad social viene claramente de la familia. Mi padre nos llevó a conocer los niños que vivían en cuevas, digamos, en Cerro Blanco cuando yo era niña. Entonces, esta adhesión, mis padres estaban en el tema apostólico, pero siempre en el tema social, de terminar, digamos, de reducir un compromiso social. Bueno, en ese contexto, cuando estaba Eduardo Frei, padre de, digamos, Montalva, de presidente, llegó Máximo Pacheco, que también formaba parte de este movimiento familiar cristiano, a pedirle que se hiciera cargo de este programa Vida Familiar y Educación Sexual para iniciar la educación sexual en este país. Entonces es muy interesante porque de verdad que conocí desde mi casa, digamos, lo que fueron los primeros intentos. El manual de educación sexual para estudiantes lo hizo tu padre. O sea, alcanzaron a llegar, porque no alcanzaron a hacer mucho, fue la educación para los colegios, pero para los padres y para los profesores había que partir de cero. Entonces, sí, efectivamente, el primer programa de educación sexual estuvo a cargo de mi padre. Han pasado muchísimos años, más de 60 años, y hoy día también se debate y también se está discutiendo en la Constitución el derecho de los padres a la educación de los hijos, precisamente porque hay un tema de educación de género que no todos comparten. ¿Cómo lo ves 60 años después de eso? 60 años después es súper sorprendente porque yo leo las cosas que decía mi padre en entrevista en aquellos años y te resulta casi futurista, porque le preguntan cuándo debería empezar la educación sexual y dice, depende de las condiciones que vivían los niños, porque hay niños que viven en situaciones donde hay mucha violencia, donde hay muchos problemas y tendría que partir la educación sexual en los niños. O sea, estamos hablando de hace toda esa cantidad de años. Entonces, para mí es como la sensación de falta de humanidad, porque para mí el tema de la educación sexual es un tema de humanidad, de seres humanos, o sea, algo tan importante para nosotros en nuestra vida que es la sexualidad, el hacer como que no existe o el tratar de subordinarla o poner normas sobre ello, para mí es como una deshumanización. En cambio, ¿no es cierto?, el avanzar en educación sexual significa eso y significa para las mujeres algo central, que es el reconocer dentro de una socialización femenina en la cual, ¿no es cierto?, ser gentil, satisfacer las necesidades, ¿no es cierto?, y todo lo demás es como un mandato, el aprender a reconocer tus propias necesidades y a decir que no es demasiado importante. Entonces yo espero, digamos, de que se va a avanzar en ello.
Ahora, Tere, dentro de lo que también se está discutiendo es el rol de la mujer en los cuidados. Y tú decías que tú descubriste tu feminismo cuando empezaste a trabajar con mujeres pobladoras. ¿Cómo fue ese trabajo y qué fue lo que te hicieron descubrir ellas? Mira, era una investigación sobre estrategias de sobrevivencia. Dentro de la sociología y la demografía hay una hipótesis de que las mujeres pobres tienen más hijos porque son más brazos, porque son más aporte y no más bocas. Y que entonces la demografía muestra que efectivamente los sectores más pobres tienen más hijos que los sectores medios y altos. Entonces yo lo que hice fue presentar un proyecto de investigación que cuestionaba eso y que planteó, vamos a preguntarle a las mujeres, vamos a ver si es verdad. Entonces hice historias de vida de pobladoras de distintas edades, de distintas condiciones, sector muy pobre, en un momento horrible en que muchas estaban en el PEM y en el POS, digamos, en condiciones años 80. Años 80, y entonces hice historias de vida. Y eso significó para mí conocer la vida de mujeres muy distintas de mí, conocer cómo podían vivir, cómo podían tomar decisiones. La pregunta era, ¿toman decisiones o no toman decisiones? Te diste cuenta que no podían tomar decisiones, que finalmente se casaban muchas veces para arrancar de situaciones muy difíciles y dolorosas, que después tenían parejas que eran violentas o parejas que exigían, ¿no es cierto?, una sexualidad, incluso que exigían tener hijos como demostración de amor. Entonces yo ahí me metí y dije que hay un orden cultural, hay algo cultural que hace que estas mujeres efectivamente no puedan tomar decisiones. Ahí nació mi conciencia de género. Me llama también la atención que pudieras hacer esa investigación. ¿Cómo fue empezar a investigar el tema del feminismo que tú conociste y fue como más bien autodidacta, más que estudiarlo? Todas nosotras, esa generación, fuimos autodidactas. Las feministas, digamos, las que llamamos históricas de esa segunda ola, feministas, somos autodidactas. Y es curioso porque en paralelo no fue sucediendo lo mismo. O sea, hay varios estudios, varios trabajos más con historias de vida en paralelo. En paralelo estábamos haciendo lo mismo y reconociendo, digamos, lo que era ser mujer, lo que significaba ser mujer, los costos que tenía. Y en condiciones de dictadura, lo que aparece es decir, digamos, el dictador que está para el país en realidad también está en la casa. De ahí la consigna democracia en el país, en la casa, está vivida, digamos, en la experiencia personal de los miles de mujeres. Entonces, efectivamente, yo no había estudiado nada de feminismo. Yo ahí me empecé a encontrar con que había, digamos, marcos analíticos, propuestas conceptuales, y dije, oh, esto es. Exactamente. Ahora, ¿cuándo crean ustedes el movimiento? O sea, el movimiento se va creando, es bien interesante porque va surgiendo desde las raíces. Lo interesante es el momento en que se articula, en que todas estas organizaciones de las más diversas, se articulan. Y eso hay como varios momentos importantes. Uno, la Coordinadora Nacional Sindical de esa época tenía un departamento femenino donde ya había, digamos, mujeres de distintos partidos que estaban en la propuesta de decir aquí hay que trabajar con todas las mujeres. Después se crea el MEMCH 83, digamos, que toma en realidad el testigo que le entregan Elena Casarena y Olga Poblete, mujeres maravillosas y que dicen coordinadora de organizaciones. Ahí se empezaron a coordinar la más amplia diversidad de organizaciones que había, que eran organizaciones territoriales, organizaciones de origen más político, organizaciones más feministas. Entonces ahí uno podría decir tenemos un movimiento que está ya en curso. Y después, bueno, yo formé parte de Mujeres por la Vida, que nos constituimos en el fondo a partir del Caupolicán, aunque no nos constituimos antes, digamos, con la muerte de Sebastián Acevedo, cuando él se inmola. Ahí aparecemos como grupo diciendo aquí esto no puede ser, pero como ya más visiblemente, como capacidad de convocatoria, a todas las organizaciones de mujeres es de diciembre del 83. Y ahí parten y no ha parado más. Ahí no paramos más. Ahora, lo conversábamos antes de empezar la entrevista, hay tantos tipos hoy de feminismo, prácticamente cada mujer tiene su propia interpretación del feminismo. ¿Dónde se unen el ecofeminismo, el anarcofeminismo, por nombrar algunos, con la coordinadora, con usted? O sea, nosotros como articulado, o sea, como Movimiento de Mujeres por la Vida, nosotros no hemos entrado, nunca nos hemos dedicado a estudiar los feminismos.
lo que tenemos muy claro es la acción feminista y que busca obviamente poner término a un orden cultural que subordina a las mujeres, que, no, que les resta, digamos, la posibilidad de desarrollarse como seres autónomos. Entonces estamos contra la discriminación, contra la subordinación, contra la opresión. Entonces si uno piensa que el feminismo parte con la modernidad, ¿no es cierto?, con la igualdad, libertad y fraternidad, la Revolución Francesa, y que pone ahí decirte cuán iguales somos las mujeres, ¿dónde está la igualdad de las mujeres? Entonces, eso es un piso común. Es debatible qué es lo que es la igualdad, cuáles son las causas, y por eso vas a tener muchas distintas interpretaciones, y siempre el feminismo va a estar en debate. Y eso es muy importante, es un movimiento vivo. Entonces tienes nuevas experiencias, las experiencias de las jóvenes, el feminismo del 2018, ¿no es cierto?, la tercera ola, pone sobre la mesa nuevos temas y se articulan a los antiguos. Si uno piensa que partimos con la Elena Caffarena y la Olga Poblete, el MEMS, el año 35, que ya teníamos tres grandes temas: el tema de la autonomía económica, la autonomía política y la autonomía del cuerpo, ya está en las demandas. Eso se mantiene, ¿no es cierto?, tan claramente en la base de lo que fueron nuestras propuestas en el contexto de esta llamada segunda ola feminista, digamos, y la retoma el 2018 con las jóvenes, donde agregan algo que no estaba con la misma intensidad, que son los temas de violencia, los temas de acoso, los temas de identidades sexuales, ¿no es cierto?, identidades de género. Entonces le da una nueva vuelta de tuerca, pero sigue avanzando sobre la base de las viejas, digamos, de las viejas demandas. Entonces, hay novedades, además porque tenemos un mundo mucho más complejo. Entonces, hoy día el tema de las comunicaciones, el tema del medio ambiente, el tema, o sea, se va especializando, complejizando. Bueno, apareció el Me Too. Bueno, el Me Too, que fue muy importante y que está un nudo significativo en todos estos temas que estamos hablando, que es el tema del consentimiento. Cuando uno piensa, ¿por qué la educación sexual? Porque el consentimiento es algo fundamental de aprender a desarrollar. ¿De dónde nace esta caricatura de las feminazis? Porque es la manera de cuestionar, digamos. O sea, imagínate que el feminismo de los 60 era la idea que quemaban los sostenes, digamos, y que además fea, es mamarracha, y no sé más. Siempre tiene que estar buscando un estereotipo negativo, digamos, para que te digan, entonces parece feminazi, porque hay radicalidad, o sea, hay grupos muy radicales. Hay mujeres que han sufrido mucho. La radicalidad no es mental, es del cuerpo. O sea, las experiencias de violación, las experiencias de violencia te generan, digamos, esa sensación de temor de decir, por favor, separatismo, queremos estar solas en un espacio protegido. Y eso está dicho desde el tema del cuarto propio. O sea, efectivamente el desarrollo de las mujeres requiere de espacios protegidos y siempre va a ser necesario estar en los espacios mixtos y en los espacios protegidos. Entonces, claro que vas a tener siempre personas, digamos, mujeres que están viviendo además la radicalidad del descubrir, digamos, cuál es la explicación de lo que te sucede. Pero eso porque es un movimiento social no es conducible. Ahora, ¿cuánto nos falta por avanzar y cómo se hace en algo que tú lo has planteado muchas veces y bastante bien, que somos un súper buen negocio para un Estado? Los Estados siempre son patriarcales y si se valorara el trabajo de las mujeres, equivaldría al 20% del PIB. Esos son los cálculos que hay, que son el 20% del PIB, el aporte de las mujeres en trabajo no remunerado, porque es trabajo no remunerado. Entonces, subsidiamos a esta economía, la subsidiamos. Si uno calculara, digamos, todo lo que se ha aportado gratuitamente desde el espacio, llamamos familiar, pero en general son de las mujeres, claro, los salarios deberían ser muchísimo más altos. Deberían que financiar, digamos, el aporte económico que hacen. Hay un aporte económico fundamental. Y bueno, ahora tenemos una premio Nobel que precisamente está mostrando este tema, porque es grave. Pero, por ejemplo, en el tema de los cuidados, estamos al debe todavía. O sea, es una propuesta del gobierno, pero todavía no se ha materializado y eso es clave. Mira, lo de los cuidados es un proceso a largo plazo. Lo primero que necesitas es el reconocimiento. Y eso es un avance enorme porque significa que tú puedes reconocer que lo que estás haciendo
es un aporte social por un lado y por otro lado que tiene costos. Si lo complejo de esto son los costos que tiene para las mujeres. Además, a medida que se envejece nuestra población, las necesidades de cuidado de adultos mayores y de personas dependientes es mayor. Y bueno, es cosa que miremos los países, digamos, del primer mundo. O sea, la ley de dependencia en España tiene un montón de años. ¿Y qué significa? La instalación de recursos que aporta la sociedad de distintas maneras para colaborar en el cuidado. Entonces, lo que se está haciendo ahora es empezar. Lo primero es el reconocimiento. Lo segundo es ir desarrollando, digamos, redes donde puedan favorecer, apoyar a las cuidadoras y a los cuidados, digamos, las dos cosas, porque el costo que tiene para las cuidadoras, por eso hemos tenido las organizaciones, tenemos unas organizaciones importantísimas, el Yo Cuido, tenemos distintas organizaciones que ponen precisamente el foco en esto, porque tienes personas dependientes, niños, adultos, mayores, qué sé yo, y lo que pagan las cuidadoras es demasiado alto. Entonces son sistemas en los cuales das tiempo libre para las cuidadoras, posibilidades de favorecer cierto tipo de trámites y cosas. O sea, es una red que se va implementando para facilitar y que puede ser hecho por hombres y por mujeres. Ahora, ¿cuánto las mujeres están comprometidas en esto? Porque muchas veces somos las mismas mujeres las que perpetuamos un modelo. Es un proceso porque también es como el pequeño poder que tienes por ser la mamá, digamos, entonces no quieres soltar a los hijos, pero es un proceso y lo vas descubriendo, no es automático y es muy variado las experiencias, pero mientras más experiencias hay positivas de que esto se puede compartir y se puede hacer de otra manera, va así, es como una marea que va creciendo. Ahora, tú no tuviste hijas y tampoco tienes nietas, pero tuviste 2 hijos. ¿Cómo los criaste? Bien feministamente. A ver. Bien feministamente. Mis hijos tenían que hacer sus cosas y fueron muy autónomos. Estando en alguna oportunidad reclamaron de por qué yo no era como las otras mamás, que estaban muy a su disposición, que estaban en la casa cuando ellos llegaban. Y yo di vuelta a la conversación y les dije, a ver, ¿qué tienen ustedes que no tengan los otros niños? Y ahí apareció la libertad, la autonomía, la confianza que tenían. Teníamos un par de reglas fundamentales, porque tuvieron las adolescencias que corresponden, no distintas, y las reglas eran no mentir y siempre decir dónde estaban. No llegar en la noche, digamos, y tú no sabes dónde están. No, eso no es posible. Nada más que esas 2 reglas. Bueno, hoy día tus nueras te agradecen, me imagino. O sea, mis hijos son realmente, en su experiencia, en sus relaciones de pareja, son súper participativos, digamos, son unos padres maravillosos, son absolutamente padres. ¿Y tú en tu experiencia ya de matrimonio pudiste siempre llevar a cabo esto? En tu primer matrimonio tú dijiste que absolutamente. No tuve hijos. Mi primer matrimonio no tuve hijos, entonces... Era súper joven, 20 años. 20 años, claro. No, después fue así, pues yo siempre pude desarrollarme y plantearme feministamente. Entonces el padre de mis hijos tenía tarea, él se levantaba en la noche cuando mis hijos lloraban, entonces él tenía la noche y yo tenía el día. O sea, compartimos y bueno, mi marido tenía 5 hijos de su primer matrimonio y en su primer matrimonio él no había hecho nada, cosa que a la madre de sus hijos, que nos hemos vuelto muy amigas con los años, se indigna cuando sabe que Sergio cambiaba pañales, que hacía mamadera. Claro, porque salimos un año en carpa con todos los niños. Nunca ninguno había dormido en carpa. Yo salí con todos ellos en carpa. En mi familia nosotros veraneamos en carpa y salíamos. Entonces yo reproduje, digamos, el modelo familiar y salí con todos ellos en carpa, digamos, y con una amiga. Y bueno, y todos tenían que lavarse la ropa y todos tenían que hacer de todo. Entonces, claro, yo... tuve una impronta, digamos, imborrable en el padre de mis hijos. O sea, lavaba platos, hacía de todo, digamos, hasta que se enfermó. Tere, vamos a hacer la última pausa aquí en el CNN Íntimo para seguir conversando y para hablar de la última acción pública que vimos de ustedes, que fue para el aniversario de los 50 años del golpe, que fue una manifestación multitudinaria
muy bonita. Así que al regreso estamos junto a Teresa Valdés en esta otra dimensión de estas mujeres por la vida. Estamos de vuelta aquí en CNN Íntimo con Teresa Valdés. Tere, vamos a hablar de ahora tu vida en la dimensión política, porque también partiste muy chica en la política y a los 20 años ya estabas en el MAPU, ya tenías una participación incluso trabajando dentro de un ministerio. ¿Cómo llegaste al MAPU? En forma totalmente natural, pues yo estaba en la Universidad Católica en un momento de la reforma universitaria. Yo formé parte del MAPU desde que se creó. Entré a militar tan pronto porque mi opción por sociología, por estudiar sociología, era cómo colaborar a la transformación social. Y como decía, venía, digamos, de una socialización de compromiso social y de justicia social. Entonces fue normal que yo, además, venía dentro de la mirada, digamos, de venir de un mundo cristiano, de lo que era la teología de la liberación, de lo que era, digamos, parroquia universitaria, todo lo que era ese mundo. Entonces era natural. Ahora, ahí sí que había pocas mujeres. La verdad es que yo fui muy empoderada, así que siempre estuve en un lugar. Después yo he tomado conciencia de que efectivamente yo me las creía, pero era bastante, digamos, marginada de decisiones. Entonces era muy buen apoyo, voy a decirlo así. Pero ¿y en esa época en qué consistía tu trabajo dentro, o sea, en el MAPU, y cómo llegaste a ser parte del gobierno? Trabajaste primero en el Ministerio de Economía. A ver, mira, yo era muy bien organizada, muy organizadora, entonces me pidieron que fuera parte de la comisión de gobierno que tenía el MAPU cuando estaba estudiando en la universidad. Entonces yo pasé de la militancia en la universidad a la militancia en lo que era la comisión de gobierno del MAPU, y ahí estaba de secretaria ejecutiva de una de las comisiones de gobierno, que era la que tenía que ver con el sector productivo. Y entonces yo estaba a cargo y tenía la relación con todos los militantes que estaban en empresas del área de propiedad social, que estaban en la Corfo, que estaban en el ministerio, y yo llevaba toda esa información y colaboraba, digamos, con los que eran los jefes. Entonces yo jugué un rol, digamos, en ese sentido. Y cuando se produjo que Fernando Flores fuera ministro, el que fue el jefe de gabinete exigió ir conmigo como apoyo por mis cualidades. Entonces estuve ahí, pero bueno, después eso fue en el Ministerio de Economía. Cuando pasó a Hacienda ya no tenía sentido y yo entonces pasé a colaborar en la Corfo, en la Subgerencia Industria Liviana, lo que era el área de propiedad social, en los temas de participación. Expropiaciones, digamos. De participación, en la parte de participación sindical de los trabajadores. Uh-huh. Entonces trabajé en eso. En eso me pilló el golpe. En eso te pilló el golpe. Bueno, han pasado 50 años, hemos visto las transformaciones de tantos integrantes del MAPU de aquella época. ¿Tú seguiste la misma línea? Para mí, las grandes orientaciones siguen siendo las mismas. O sea, la justicia social se enriqueció con mi dimensión feminista de que la justicia social tiene que ser justicia de género, que la igualdad es un tema, que, digamos, la diferencia, la desigualdad socioeconómica, social y de clase es un daño, digamos, para el conjunto de la sociedad. Tengo grandes directrices, digamos, que son las mismas, no tengo posibilidad de cambiarlas. Tere, vino el golpe, ¿qué pasó contigo? Para el golpe, bueno, me pilló, digamos, en la circunstancia de no poder llegar a trabajar. Yo iba con la persona que era mi jefe en ese tiempo, que pasábamos todos los días, íbamos a dejar a su hijo a la escuela y después nos íbamos a la oficina, nos fuimos al cordón Vicuña Maquena, y yo vi el bombardeo de La Moneda desde Madeco. Estábamos en el segundo piso donde está el interventor con el Consejo de Administración y vimos ahí.
Y de ahí nos fuimos a la casa de uno de los compañeros porque venía el toque de queda y estuve, digamos, hasta que se levantó. Ahí volví a mi casa. Pero ¿veías qué es lo que se veía, lo que se venía? No teníamos idea de lo que se venía, sabíamos que podía pasar, eso ya se ha conversado ampliamente, pero me puse inmediatamente en la disposición de colaborar y de ver qué pasaba con la gente. Entonces alcancé a colaborar antes que me tomaran presa, a llevar personas a asilarse. O sea, rápidamente me articulé, digamos, a sobrellevar, a respaldar, digamos, a ver las consecuencias. No era aterrador, era ¿Cuándo te de un tomaron dolor presa? infinito. Me tomaron presa, van a ser exactamente 50 años, el 22 de octubre. Me imagino el miedo. O sea, no puedo imaginarme el miedo. Uno no alcanza a tener miedo, no, es muy raro, uno entra en un estado de conciencia alterada. No, no tenía miedo, tenía que enfrentar lo que viniera, además me sentía que yo no tenía nada que perder, que para mí mi miedo principal eran por los demás personas que estaban presas en el mismo proceso conmigo, que tenían familia, que todo. Yo había quedado sola, mi marido se había ido 4 días antes y claramente habíamos decidido que yo me quería quedar y él se quería ir. Y yo me sentía en un estado de asumir lo que viniera, me sentía muy libre, muy difícil de explicar. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuviste presa? Estuve presa 1 mes y procesada durante 7 años. Y mi experiencia de cárcel, porque estuve en la Casa Correccional de Mujeres, la viví como socióloga, la viví relacionándome con todas las presas que habían ahí, establecí relaciones muy importantes, me marcaron enormemente y me marcaron en el sentido de la confianza en las personas, de la empatía con los dolores y los sufrimientos de las otras personas. Y fue una experiencia muy crecedora para mí, muy, muy positiva. Ahora han pasado 50 años y tú organizaste lo que fue este abrazo a la moneda de las mujeres por el nunca más, en que fueron cada una con una velita vestidas de negro y fueron caminando rodando la moneda. Eso fue la noche del 10. Tuvo una tremenda convocatoria. Sin embargo, en estos 50 años vimos que prácticamente habían cambiado muchísimas cosas y no siempre aprendiendo las lecciones. ¿Cómo viviste este aniversario? Bueno, este aniversario fue el 50, habíamos estado en el 25, en el 30, en el 40. Yo pienso de que este aniversario abrió los debates que habían estado cerrados y permitió que muchas personas, digamos, que se habían mantenido silenciosas, políticamente correctas, empezaron a hablar, digamos, abiertamente. Y eso yo valoro tremendamente los debates que han habido. Es cierto que aparece como amenazante la polarización, todo eso, es que tenemos que pasar por ese proceso. Son memorias en conflicto, son memorias de distintos sectores que se tienen que poner sobre la mesa. Entonces, todos tenemos que aportar y vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir conversando, porque es demasiado importante en la historia de Chile, nos marcó demasiado. Habiendo vivido el golpe, ¿cómo ves la polarización? ¿Te preocupa? Es que la preocupación es como uno dice, una preocupación intelectual o una preocupación política. Yo pienso que es un desafío a la política y que la política es la que ha estado más en crisis, la política es la que más me preocupa entre la fragmentación, entre la falta de liderazgos, digamos, pero en ese sentido, digamos, me preocupa la política, porque la salida, digamos, hacia el encuentro de los chilenos, un encuentro más profundo, pasa por liderazgos y por reconocernos que somos todos partes de una misma sociedad y bueno, volver a... Pero ese volver no sé cuándo es, porque existen muchos mitos respecto de que antes éramos. Yo creo que es más real, es más verdadero lo que vivimos ahora y es un desafío a la política y a todos quienes estamos en la política. Yo también estoy en la política, las mujeres somos políticas. ¿Optimista? Persistente. Teresa Valdés, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile y todas estas experiencias que hemos conversado. Gracias a ti.
Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de CNN Íntimo. Como siempre, los dejamos invitados para que dentro de 7 días más nos volvamos a encontrar. Hasta entonces.